Listo. Hoy vamos a ver parte de los materiales extra. Voy a contar sobre un modelo particular que tiene como base al proceso Poisson compuesto. Entonces, es una clase, está totalmente de material extra, solo para que se enteren de algunas de las aplicaciones que tiene el proceso Poisson. Y este modelo se conoce como el modelo de Kramer y Lumberg. ¿Vale? La idea de este modelo también se conoce como proceso de riesgo, proceso de Kramer y Lumberg. La idea es modelar el capital total que tiene una compañía de seguros, el capital total que tiene para afrontar las, digamos, las reclamaciones de cierta cartera. Entonces, el objetivo del modelo es, digamos, tener un modelo que describa el capital de una compañía de seguros ¿de acuerdo? El modelo describe el capital de la compañía de seguros en el tiempo. ¿De acuerdo? Y además esto respecto a una determinada cartera. Algunos de ustedes son actuarios y pues ya han visto algunas cosas sobre cálculo actuarial de seguro de daños o seguro de personas. Y por cartera me refiero a una colección de asegurados que yo tengo, y esa colección de asegurados, ¿qué capital necesito para cubrir las reclamaciones? Para los que son matemáticos o matemáticos aplicados, la idea es cuánto dinero necesitamos, ese es el capital que tenemos sobre esta cartera, cuánto capital, dinero necesitamos para cubrir correctamente las reclamaciones de mis asegurados. Yo les pido dinero a los asegurados, que son las primas que me pagan por su seguro, el costo de comprar el seguro, recolecto todas las primas y todas las meto en una cuenta de banco. Entonces, digamos, aquí tengo mi cuenta y voy metiendo las primas de mis asegurados, van entrando acá, las primas, y entonces aquí tengo un capital total, que voy a llamar C, capital, y después voy a necesitar sacar dinero de ahí para pagarles sus siniestros. Ellos de ahí me dicen, oye, me pasó esto, entonces te lo pago. Y me pasó esto, entonces te lo pago. ¿Cuánto dinero necesito aquí realmente para que esto funcione? Porque si en algún momento alguien llega y me dice, oye, necesito dinero, pero yo no tengo dinero, entonces va a ser un problema. Hay que cubrir las reclamaciones de los asegurados. De eso se trata esto. Si no lo cubrimos, estamos haciendo algo mal. ¿Ok? Y esto podría ser de asegurados, podría ser de pensiones, seguros de vida, seguros de gastos médicos. Es un problema muy importante. Realmente no podemos permitir que una compañía aseguradora quiebre porque se tienen que cubrir esos seguros. La gente está pagando sus primas y merece que si algo les pasa, se les pague por ese siniestro, ya sea simplemente el choque de un auto o la atención médica que requieren esas personas. Entonces es sumamente importante que se modele correctamente el capital. ¿Ok? Es un problema realmente valioso. Ahora, el modelo es el siguiente. Esto es en el caso general. En el caso general tenemos lo siguiente. El capital total en el tiempo T, así como se los describí ahorita con nada más de los dibujos, va a ser el capital inicial que tenga la compañía con lo que arrancó, digamos, ¿ok? Más lo que vaya entrando por las primas, que también va a ser un proceso que dependa del tiempo, y este proceso pues va a ser el dinero que entre en cada periodo, va a ir acumulándose
en cada periodo va a acumularse cuánto ha entrado por las primas, ¿ok? Menos lo que me están reclamando. Ese es el modelo, ¿ok? Y esto de lo que me están reclamando también es un proceso acumulativo, que va a ir acumulando cuánto me han reclamado hasta tiempo T, ¿ok? Voy a resaltarlo y a poner el qué es cada cosa. Este de aquí es el capital inicial. Este de acá es un proceso que mide las entradas acumuladas por primas. ¿Okay? Ese es dinero que entra a nosotros. Y finalmente, este de acá es, digamos, las salidas de capital, también acumuladas, y esto por reclamaciones. Así como lo describimos hace rato con los dibujos. Cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, cuánto tenía yo inicialmente, y una vez que hago toda la resta, tengo cuánto dinero tengo. El objetivo es que siempre haya dinero aquí, que este siempre sea positivo, es lo que nos interesa, ¿vale? Ahora, el modelo de Kramer y Lumberg particularmente hace algunos supuestos para modelar esta cosa. Esto es como un modelo muy en general. No tengo realmente más que la descripción del proceso estocástico que tengo acá. El modelo de Kramer y Lumberg hace algunas suposiciones que nos permiten decir cómo va a ser este de primas, cómo va a ser este de salidas, y entonces tener un modelo ya bastante completo. ¿Okay? A veces lo voy a escribir nada más así. El modelo Kramer y Lumberg propone los siguientes supuestos. O primero, voy a suponer que P de T, este de acá, que pues bien puede ser un proceso estocástico, T mayor o igual que 0, es un proceso determinista, lo cual tiene bastante sentido porque significa que conozco el proceso en todo tiempo, las entradas por primas las voy conociendo. Y si alguien no me paga, pues bueno, esa persona no está asegurada, entonces no entra dentro de mis posibles reclamaciones. Por lo tanto, pues si no paga, pues no hay muchísimo problema, solamente me concentro en los que sí están pagando. Ahora, este es un proceso determinista y además lineal. ¿Ok? Ese es el supuesto del modelo de Kramer-Lumberg, que P de T, el proceso que depende del tiempo, simplemente va a ser una constante C minúscula multiplicada por T. ¿Ok? Y eso es todo. Ahora, la C tiene algunas características importantes. Voy a ponerlo como una nota aquí. Si ustedes toman, digamos, P de T más 1 menos P de T, aquí lo que estarían restando entre estos dos sería cuánto dinero tenemos en tiempo T más 1 menos cuánto dinero teníamos, cuánto dinero había entrado por primas hasta el tiempo T. Si hacen esta resta, pues sencillamente les va a quedar C por T más 1 menos C por T y restándolo fácilmente les queda simplemente C, ¿ok? C, entonces, esta C que está aquí es el capital que entró obviamente por primas, en el periodo que va de T a T más 1. ¿Ok? Es el capital que entró por primas en este periodo. Y justamente esto funciona para todo T, si se dan cuenta. Realmente esto funciona para todo punto de tiempo, el que sea. Va a funcionar esta resta. Entonces, nosotros si modeláramos T, por ejemplo, en meses o en días, podríamos decir que T es cuánto entra de primas al día, cuánto entra por primas a la semana o cuánto entra por primas al mes o lo que sea que nosotros estemos midiendo. Ahora,
lo siguiente para nosotros sería el otro supuesto. Ya supusimos algo al respecto de estas entradas por primas. El capital es una constante, no pasa nada, pero las salidas, ese de ahí, ¿cómo lo vamos a modelar? Bueno, en el modelo de Kramer y Lumber se tiene el supuesto de que S de T para T mayor o igual a 0 es un proceso Poisson compuesto. Son las salidas por primas. Entonces, lo que se dice en este supuesto es que S de T va a ser la suma de todas las reclamaciones que yo he tenido hasta tiempo T. Y las reclamaciones van a ser unas variables Y. Y voy a sumar desde la primera variable, la que vale 0, así está en adelante, hasta el número de reclamaciones totales que tengo hasta tiempo T. ¿Ok? Entonces, cada una de estas cosas pues tiene esas interpretaciones. Esta NDT es un proceso estocástico que mide el número de reclamaciones, obviamente acumuladas, el número de reclamaciones, y digamos Y sub I es igual al monto de la reclamación iésima. ¿Ok? Entonces, justamente así lo tengo. Otra vez voy a tener una pequeña nota aquí. Estoy suponiendo que las variables Y sub I para I igual a 1 hasta infinito son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Este es un supuesto interesante y además son positivas. Ya no puedo meter un Poisson compuesto con variables negativas, porque las reclamaciones siempre van a ser positivas. No va a llegar un asegurado un día a decirme, oye, mira, me pasó esto y te voy a pagar 10,000 pesos por eso. Pues no. Entonces, le van a pasar cosas al asegurado y me va a exigir dinero a mí. Es así como funciona. Entonces, todas las reclamaciones van a ser positivas y este supuesto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tiene que ver con el hecho de que es sobre una cartera específica. Entonces, cuando se hacen las reservas de seguro, lo mejor para nosotros es decidir nosotros hacer esas reservas respecto a asegurados que son similares. Entonces, no tomo una cartera así de, bueno, todo es mi cartera de autos. Al final sí la puedo poner, pero cuando la esté yo modelando, necesito antes, digamos, hacer grupos homogéneos. Mi cartera de autos, pero para conductores de entre 20 y 25 años que conduzcan autos compactos. Ya está, esa es una cartera. Entonces, a esos conductores sí puedo suponer que los daños que van a tener son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, se van a simular parecidas. Y tengo otra cartera para conductores entre 40 y 50 años, que pues más o menos van a tener otras formas de conducir y otras, digamos, perspectivas de siniestros que ya les han ocurrido a esas personas y entonces los meto en otras carteras, ¿ok? Y esto lo puedo hacer para otros autos, en vez de autos compactos, autos deportivos o camionetas de tanto a tanto o dependiendo qué es lo que quieran, ¿no? Entonces tengo que subdividir estos para poder hacer grupos que sí tengan estas formas de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y que sean positivas. Eso es sumamente importante. Entonces, con estas suposiciones, con estas hipótesis que estamos planteando aquí, tenemos el modelo de Kramer-Lumber. Y nos dice lo siguiente, el capital total que la compañía tiene acumulado hasta tiempo T va a ser igual a mi capital inicial más una línea recta que es C por T, que esto va creciendo con el tiempo, menos las reclamaciones acumuladas modeladas con un proceso Poisson compuesto. De esta forma. ¿Ok? Este es el modelo de Kramer-Lumber. Y este es como debe modelarse comúnmente el capital total, la reserva que una compañía de seguros tiene. Hay alternativas a este modelo, claro, si las personas quieren modelar de forma diferente
su entrada por primas, la P de T. Pues lo pueden hacer si quieren modelar de alguna forma esto de acá o modelar la salida de otra manera. Y bueno, de otras formas se puede hacer también. Hay algunos modelos en los que restan, además, otro proceso estocástico, digamos, ese prima que tiene que ver con las salidas por dividendos de ganancias de la compañía. O sea, ya que se ha ganado tanto, pues hay que repartir a los accionistas de la compañía las ganancias generadas por tener un capital U metido en todo esto. Entonces hay que repartir esas ganancias a los accionistas de la compañía. Entonces se tienen que incluir otro tipo de propuestas, otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el modelo de Kramer-Lundberg. Con todo lo que ustedes ya saben ahorita de proceso Poisson compuesto, tal vez se puedan imaginar cómo es gráficamente este proceso estocástico. Voy a ponerlo aquí. Imaginemos que aquí estamos en el tiempo cero. Aquí corre el tiempo. Y en el tiempo cero yo sé que tengo un capital total de U, ¿cierto? Esto valdría cero y el Poisson compuesto pues también vale cero en tiempo cero. Entonces, inicialmente tengo capital U. Ahora, C de T, si yo lo modelo en el tiempo a mi capital total aquí, lo que voy a tener es un crecimiento lineal, que es justamente esto de U por C de T. Ese crecimiento lineal lo voy a tener inicialmente, ¿ok? Y lo voy a tener tanto tiempo a ese mismo crecimiento hasta que ocurra el primer siniestro. En ese momento tengo que pagar el primer siniestro y mi capital baja. Este tiempo que ocurre entre este punto y este punto justamente es el T1, el tiempo para el primer acontecimiento. Y la bajada que yo observo justamente aquí, este bajón, es Y1, el monto del primer siniestro. ¿Cuánto dinero tuve que pagar al primer asegurado que tuvo un siniestro? Después, el capital vuelve a crecer con la misma exactamente pendiente, tal cual la misma pendiente, porque la misma pendiente siempre va a ser esta C que está acá, ¿de acuerdo? Y después otra vez voy a tener un siniestro en algún momento. El tiempo que ocurre acá es el tiempo T2 y el siniestro no tiene que ser del mismo tamaño. Podría ser un siniestro gigante el que me estén requiriendo y aquí está. ¿Ok? Y entonces en este momento vuelvo a acumular mi capital, ya que ya pagué este siniestro a esta persona, y pues me espero hasta el siguiente acontecimiento. Esto pues podría tardar más o menos tiempo según el siguiente tiempo de acontecimiento, y así sucesivamente hasta el siguiente acontecimiento, ¿no? Entonces el proceso de Kramer y Lundberg tiene esta forma que están viendo aquí, de una especie de escalones, ¿cómo decirlo? Como inclinados. ¿Ok? El objetivo, obviamente, de este modelo es que nunca lleguemos a números rojos, que nunca pase que el capital llegue a estar acá, en menos algo, que ningún siniestro nos termine bajando tanto como para quedarnos acá. Y este de acá es Y2, ¿ok? Obviamente el tamaño de esta cosa es Y2. Y2 es una cosa positiva, ya lo dijimos, una variable aleatoria positiva. Bueno, hay ciertas propiedades. Abajo voy a poner los tiempos. Este de aquí es T1. Este tiempo de acá es W2. Y este tiempo de acá es W3. Ok, las exponenciales y las gamas que ya conocemos. Hay un montón de propiedades que son conocidas de este de acá. Las propiedades. Permítanme un instante, por favor. Ya. Las propiedades, pues bueno, por ejemplo, puedo calcularle el valor esperado a este proceso estocástico. Entonces, vamos a hacer ese cálculo y de paso, pues vamos a tener que calcular el valor esperado del Poisson compuesto. Entonces, la propiedad es la siguiente. La esperanza de mi capital en el tiempo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a U más C por T
menos el valor esperado, que es lo único aleatorio aquí, del Poisson compuesto que tenemos de este lado. ¿De acuerdo? Ok, y esto va a ser igual a U más C por T. Y ya voy a poner aquí directamente cuál va a ser el valor esperado. Va a ser lambda veces T multiplicado por la esperanza de Y. ¿Ok? Y este valor de la esperanza de Y es la esperanza de cualquiera de las Y que tenemos originalmente, cualquiera de ellas, ya que todas son idénticamente distribuidas. Entonces tienen que tener el mismo valor esperado. ¿Vale? Vamos a probar esto y para eso solamente va a bastar con ver que la esperanza de de aquí coincide con lambda t por de acá, ¿no? Entonces, digamos, realmente es lo único que tenemos que hacer. Y la prueba es bastante sencilla, solamente requiere esperanza iterada. Entonces vamos a poner aquí la demostración de eso. Y a ver si, no, yo creo que lo voy a poner hasta acá. La demostración de eso lo voy a empezar a escribir acá. Entonces la esperanza del Poisson compuesto, de 1 hasta n de t. De acá lo voy a calcular utilizando el teorema de la esperanza iterada. Voy a tomar esto es igual a la esperanza del mismo proceso estocástico que tengo aquí, desde igual a 1 hasta n de t, ¿ok? Condicionado a que conozco n de t. ¿Por qué condiciono con n de t? Porque es realmente lo que más me estorba en todo esto. Si yo conociera quién es n de t, entonces me quitaría de muchísimos problemas, porque realmente conocer a NDT me permite abrir la suma, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo abro la suma de esta cosa de acá, podría, digamos, meter la esperanza en la suma, cosa que no puedo hacer aquí. No lo puedo hacer porque si ustedes meten la esperanza a la suma, en este caso, les quedaría la suma hasta NDT de las esperanzas de los Y sub is. Y esto, ¿quién sabe qué es? Esto no es un valor real, es una variable aleatoria, porque es la suma hasta un número aleatorio de un montón de esperanzas. Entonces tendrían que la esperanza es algo aleatorio, lo cual no es cierto, porque nosotros sabemos que el valor esperado es un número real. ¿Ok? Entonces eso no es verdad, no funcionaría abrirla de esa forma. Ahora, este valor esperado lo condiciono con n de t y en este mundo en el cual ya condicioné con n de t, n de t es una cosa constante. Entonces ya la puedo tratar como constante. Aquí entonces yo puedo decir que esto es la esperanza de la suma de la esperanza de las y sub i condicionadas a n de t, desde igual a 1 hasta n de t. Pero esto pasa porque sabemos que la esperanza condicional, lo vimos en prueba 2, esperanza condicional a una variable aleatoria es una variable aleatoria. Entonces no pasa nada si esto en sí es una variable aleatoria. Y condicionando con esto, este de aquí es constante y lo trato como tal, como una constante. ¿Ok? Ahora, voy a suponer que además las y sub i son independientes de las n de t. Sería bueno que eso lo agregáramos acá, que es un supuesto importante. Y son independientes del proceso estocástico NDT. T mayor o igual que 0, ¿vale? Es importante esto. Las Y, las reclamaciones, son independientes del número de reclamaciones. El monto de las reclamaciones es independiente del número de reclamaciones. Y entonces esto nos quedaría la esperanza de la suma desde igual a 1 hasta n de t de la esperanza de las y sub is. Ya quito la condicional porque tengo independencia. Todas las y sub is tienen la misma esperanza, ¿ok? Entonces en realidad podría quitarle el sub i aquí y quedarme solamente con la esperanza de y. Todas tienen la misma exacta esperanza. Y como son la misma, y estoy sumando tantas veces una misma cosa, entonces esto sería igual a la esperanza de n de t multiplicado por la esperanza de y. Ahora, la esperanza de y es un valor real, es una constante. Puedo sacarlo del valor esperado y simplemente quedarme con la esperanza de y que multiplica a la esperanza de n de t.
Hasta aquí, hasta este punto, nosotros ya habíamos visto en prueba 2 esta relación, que este de aquí tiene este valor esperado y a esa relación nosotros la llamamos la ecuación de Wolff. Y ahora, bueno, pues simplemente desarrollémosla. Sabemos cuál es el valor esperado de n de t, es un proceso Poisson. Su valor esperado es lambda por t. Y las y's no lo sabemos, son variables aleatorias que quién sabe qué distribución tienen, y ahí está, este es su valor esperado. Con el mismo argumento ustedes pueden calcular la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, los exhorto a que calculen esa varianza. Voy a ponerla acá en las propiedades para que la tengan y calculenla ustedes en casa, ¿vale? Entonces, esta es la demostración de una propiedad que voy a extender un poco. Entonces, calculen ustedes esto. Creo que también fue un ejercicio de las guías de prueba 2, calcular la varianza de este tipo de sumas. Pero ahora agreguen el hecho de que este es un proceso Poisson y listo. Entonces, la varianza no es tan complicada. Les va a quedar lambda por t multiplicado por la esperanza de y al cuadrado. ¿Okay? Esa es la varianza del Kramer-Lumber. Me faltaron obviamente, no, sí, así está bien. Esta parte de aquí va a tener varianza cero porque es una constante. Entonces, esto tiene varianza cero y le saco la varianza a esta parte de aquí. El signo menos no va a cambiar la varianza, va a salir al cuadrado, digamos, y entonces saco el signo menos al cuadrado y solamente lo único que necesitan calcular es la varianza del Kramer-Lumber. Eso es todo, ¿ok? Entonces, calculen tal cual la varianza del Kramer-Lumber y listo. Eso, digo, del Poisson compuesto, y todo lo demás de aquí pues no va a pintar, va a tener varianza cero esto, y este signo menos va a salir como positivo, y entonces la varianza pues va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ahí está ahí están las dos propiedades importantes, esperanza y varianza del Kramer-Lumber. Particularmente la esperanza es algo que nos interesa muchísimo porque esto es una línea recta, ¿ok? Entonces voy a bajar un poco. Entonces, si tomamos a la esperanza de y, a esto de acá lo voy a llamar mu, ¿de acuerdo? Porque es como la común forma de llamar esta cosa. Entonces, la esperanza del capital total de la compañía hasta tiempo t, podemos ver que nos va a quedar como U más C por T, bueno, voy a ponerlo completo, C por T, menos lambda por T multiplicado por mu, ¿cierto? Nos queda esta expresión. Y si factorizamos la T, esto nos queda U más T multiplicado por C menos lambda veces mu, ¿ok? Y esta expresión es valiosísima, esta expresión del valor esperado, porque ya lo tenemos expresado aquí como una recta, ¿cierto? Esto de aquí es una recta. Y tenemos tres posibles casos para esa recta. En realidad su comportamiento va a ser algo fácil de estudiar. Voy a ponerlo aquí en tres casos. ¿Qué pasaría, digamos, si yo analizo la esperanza de C de t en el tiempo, en el caso en el que, digamos, esta constante de aquí, esta resta, sea positiva? Si esa resta de ahí es positiva, entonces este valor esperado queda como una línea recta así, con pendiente positiva, ¿no? Esto de acuerdo solamente si C menos lambda veces mu es algo positivo, ¿ok? Solamente en este caso tenemos una recta que va para arriba, y cuán para arriba va, pues depende de cuán grande sea esta resta de acá, que es la pendiente de la recta que define el valor esperado. Ahora, otras alternativas que nosotros podríamos tener es que esa resta, por ejemplo, fuera cero. Pues sí, podría ser que el C menos lambda veces mu sea igual a cero, en cuyo caso la recta que nosotros vamos a tener aquí, la esperanza de C de t, es una recta sin pendiente y siempre vale
U. Porque si esto vale 0, pues esto no pinta y nos queda siempre una U. ¿Ok? Esto en el caso en el que C menos lambda mu sea igual a 0. Y otra vez aquí lo que estamos estudiando es la esperanza de C de t evolucionando en el tiempo. ¿Ok? Este es el caso número 2. Y el caso número 3, el último caso posible para este valor esperado, sería qué pasaría si esa constante que estoy teniendo ahí fuera negativa. Entonces, si yo inicio en U, mi análisis, y la constante C menos lambda veces mu es negativa, entonces la pendiente de esta recta es justamente hacia abajo, y lo que observaría yo en ese caso es que en valor esperado vamos para abajo, ¿ok? Entonces, en algún momento, para algún tiempo t, en valor esperado vamos a estar por debajo del 0, vamos a haber perdido el capital. Por lo tanto, naturalmente, vamos a pedir que esta esperanza C por T sea mayor o igual que 0. Esto es muy importante para todo T. Y entonces vamos a pedir estar en estos casos. C tiene que ser mayor que lambda menos mu. Y en particular voy a pedir justamente el mayor estricto. ¿Ok? Esta condición que estoy pidiendo, que la esperanza sea mayor que 0, se traduce en una condición que voy a escribir acá. Nada más paso esto un poco más a la izquierda. Esta condición se termina traduciendo naturalmente en pedir que C menos lambda veces mu, esta de acá, sea mayor que 0. Mayor estricto porque el hecho de tenerlo siempre en 0 pues me causa varios problemas, y tener que suba hacia infinito es un poquito mejor para mí, ¿vale? A esta condición que está aquí se le conoce como condición de ganancia neta. Y es nuestra condición más importante que le estamos pidiendo al Kramer-Lumber. Es una de las cosas que nosotros, de hecho, podríamos definir, porque C es lo que está entrando por primas, ¿de acuerdo? La cosa que nosotros estamos cobrando. Lambda, que es digamos, la frecuencia de personas que se accidentan, y mu, que es el tamaño del incidente, son cosas que en realidad nosotros no podemos decidir. Depende de las personas, depende de los accidentes, depende un poco más de la variable aleatoria. Entonces nosotros no podríamos decidir ni lambda ni mu, pero sí podemos ver cómo cobrar esos seguros. Entonces, simplemente pidiendo que C sea mayor que lambda por mu, ya tenemos lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner una explicación de esto. ¿Qué significa esta condición de ganancia neta? Bueno, para ver qué significa necesitamos ver lo siguiente. Si nosotros tomamos al proceso de reclamaciones, a SDT, y saco su incremento entre el tiempo t y el tiempo t más 1, tal cual, lo que yo estoy calculando aquí es el monto de reclamaciones entre el tiempo y t más 1, ¿no? Es decir, en el intervalo que va de t a t más 1 cerrado. Esa es la cantidad de reclamación que tengo allá. Y entonces, si yo le saco el valor esperado a esto, la esperanza de S de t más 1
menos la esperanza de S de t, lo que aquí termino teniendo, si ustedes hacen las cuentas, pues bueno, va a ser lambda por t más 1, la cuenta que hicimos hace rato, menos lambda por t por mu, hacen las cancelaciones correspondientes y van a observar que esto les va a quedar lambda por mu. Y esta de aquí es la cantidad esperada por reclamaciones en cada periodo. Son las reclamaciones esperadas en cada periodo. Otra vez, si nuestro análisis lo estamos haciendo en días, va a ser las reclamaciones esperadas diariamente, van a ser las reclamaciones esperadas semanalmente, van a ser las reclamaciones esperadas mensualmente, según el tiempo que nosotros estemos considerando en T, ¿ok? Entonces, ahí están mis reclamaciones esperadas de cada día. Y ya sabemos qué es E, ¿cierto? Son las primas que entran por periodo. Entonces, concluimos lo siguiente. Voy a ponerlo acá en rojo. El hecho de que C sea mayor que lambda veces mu, esto significa, es lo mismo que decir que las ganancias por periodo, por prima, o tal vez ganancias no sea una buena palabra, tal vez solo las entradas por periodo, ¿ok? Las entradas por periodo tienen que ser mayor que las reclamaciones en valor esperado por periodo. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo la condición de ganancia neta. Nos está diciendo, si tú quieres que tenga esta condición de ganancia neta, es decir, que la esperanza crezca en cada tiempo, lo que tienes que hacer es que tus entradas por prima sean eh, estrictamente mayores que las reclamaciones esperadas por periodo. Y ya está. ¿Ok? Además, hay una situación interesante. Repetir por qué es eso. Ah, claro, mira, en realidad este de aquí es, digamos, la cantidad de primas que te han reclamado hasta tiempo T. Recuerda que S de T es nuestro Poisson compuesto que mide cuánto dinero ha salido por las reclamaciones, cuánto dinero me han reclamado. Entonces, es un proceso creciente. Si yo digo, ¿cuánto me reclamaron hasta tiempo T? Y veo el incremento hasta T más 1, la resta de estos dos, entonces voy a tener cuánto dinero me han reclamado entre ambos tiempos. Digamos, el valor en el tiempo T va a ser el valor en el tiempo T más 1 es y entonces este incremento que vi aquí es cuánto me pidieron de dinero los asegurados entre T y T más 1 porque recuerda que es acumulativo, entonces necesito el incremento para saber cuánto me pidieron ahí. Como es un Poisson compuesto, sacarle la esperanza pues va a ser la resta de las esperanzas, cosa que calculamos allá arriba. Lambda por T por mu es esta fórmula que hicimos aquí, lambda por T por mu. Y entonces aquí tengo T igual a T más 1 y T igual a T y resto y ya está. ¿Sí quedó un poquito más claro? Ah, sí, la mu es la esperanza de la Y. Eso lo tomamos aquí y ya lo dijimos nada más una vez y ya. Nada más que sí, tiene ese pequeño problema. Ok. Entonces, otra cosa que es importante aquí, ahora, también veamos que lo siguiente, si ustedes toman lo mismo que hicieron acá en el análisis de la esperanza de este incremento, pero en vez de ese incremento respecto a las S, ¿qué pasa si tomo el incremento respecto a las NDTs? ¿Ok? Esto va a ser el número de reclamaciones entre T y T más 1, ¿cierto?
esta resta. Y la esperanza, pues justamente va a ser eso, el número de reclamaciones esperadas entre t y t más 1. Si hacen la resta, bueno, pues este de acá les queda lambda por t más 1 y este de acá les queda lambda t, resten y les va a quedar directamente lambda. ¿Ok? Entonces, en cada periodo de tiempo, vamos a tener un total de reclamaciones esperadas de tamaño lambda. Esto es igual al número esperado de reclamaciones por periodo. ¿Ok? Cada periodo esperamos tener unas lambda de reclamaciones. Y como vimos hace rato, pues la esperanza de y sub i para toda i es igual a mu. ¿Ok? Y esto significa que esto es la cantidad esperada por reclamación. Sabemos cuántas reclamaciones esperadas vamos a tener por periodo y cuánta es el monto de cada una de las reclamaciones. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, nosotros para determinar correctamente la prima que vamos a cobrar, se hace lo siguiente. Para determinar el valor de C, ¿ok? Del monto de la prima que tenemos aquí, tenemos la opción con el siguiente esquema. Podríamos nosotros hacer lo siguiente, que C sea igual a lambda más mu, a lambda por mu, perdón, más alguna épsilon, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es para alguna épsilon mayor que 0, alguna cantidad que nosotros queramos y que necesitemos. Esto va a garantizar la condición de ganancia neta que garantiza esto y que garantiza que nuestra esperanza sea positiva. Ahora, con lo que ya sabemos quién es lambda y quién es mu, esto se puede traducir a una fórmula que se ve muy comúnmente en cálculo actuarial. Lambda es el número esperado de reclamaciones. Podríamos decir que entonces es digamos, como la cantidad de reclamaciones que voy a estar esperando observar. Es qué tan frecuente veo reclamaciones. Podríamos decir que nuestra lambda es nuestra tasa de reclamaciones o la frecuencia con que ocurren las reclamaciones. Entonces, en lugar de escribir lambda, aquí yo podría escribir frecuencia, que es mi tasa de frecuencia de las reclamaciones, y el monto esperado por cada reclamación sería lo que en seguro se conoce como severidad del daño, ¿no? Severidad de la reclamación. ¿Qué tan fuerte fue? Bueno, pues esa es la cantidad mu. Y en valor esperado justamente es lo que entendemos nosotros como la severidad. Y todo esto otra vez más alguna constante épsilon. Y esta es una de las fórmulas muy conocidas en seguros sobre el cálculo de el cálculo de una prima. Se puede calcular la prima como frecuencia por severidad más un recargo que tiene que ver con el hecho de tener esta holgura para poder no quedarnos exactamente tablas. Además de que la compañía de verdad necesita generar ganancias. Hay muchísima gente trabajando ahí y se debe utilizar ese dinero para pagarle a estas personas. Entonces, esto es uno de los modelos más conocidos de el cálculo de una prima. Probablemente los que sean actuarios habrán visto en sus clases de cálculo actuarial que esta es una de las formas en las cuales se determina una prima, frecuencia por severidad, y ese épsilon nos permite justamente esa holgura. Y si no habían visto una buena justificación en sus clases de cálculo actuarial, pues ahora ya la tienen, ¿no? Esta es una muy buena justificación utilizando el modelo de Kramer-Lumberg, el Poisson compuesto, para llegar al cálculo, digamos, más o menos decente de una prima como frecuencia por severidad. Una de las cosas que nos interesa fuertemente aquí cuando hacemos este análisis son cosas de teoría de ruina.
Y en teoría de ruina lo que se analiza es, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que mi modelo de Kramer-Lumberg toque el cero o algo peor que el cero en algún momento. Entonces, en teoría de ruina ustedes van a definir la ruina justo como eso. Hay ruina si en algún tiempo el Kramer-Lumberg es menor que cero. Y la probabilidad de ruina va a ser algo que ustedes van a estar calculando en teoría de riesgo. Se va a hacer una aproximación utilizando ecuaciones diferenciales. Hay formas de calcular justamente la probabilidad de ruina para diferentes distribuciones de las Y's. Entonces, si las Y son exponenciales, si son gamas, si son F's, si son algo, ¿cuál es la probabilidad de ruina? Y entonces se tienen expresiones específicas en cada caso de alguna u otra forma, se tienen esas expresiones que nos permiten llegar a nosotros a las probabilidades de ruina. Y todo termina, de hecho, en términos de, obviamente, cumpliéndose la condición de ganancia neta que tenemos aquí. Después de eso, todo termina en términos de quién es U. Entonces, si tú tienes un capital inicial de tanto, tu probabilidad de ruina es esta. Y si tienes tanto, tu probabilidad de ruina es esta. Obviamente no podríamos pedir nosotros que nuestra C sea increíblemente grande, que digamos, decir, pues mi C que sea 100 veces lambda por mu. Eso nos causaría muchísimos problemas a nosotros a la hora de vender el seguro, porque no solamente tenemos que encontrar una C que funcione, sino además vender correctamente el seguro. Entonces estamos amarrados a poder cumplirle a nuestros asegurados y por el otro lado tenemos que poder venderles eso a los asegurados. Si llegamos y les decimos, mira, este seguro de auto te cuesta 200,000 pesos al año y tu auto vale 220,000 pesos, nadie nos va a comprar ese seguro porque ellos preferirían tener ese dinero y si algo pasa, comprarse un auto nuevo o reparar su propio auto. Y si tienen que tener 200,000 pesos al año para cubrir los gastos de un auto de 220,000 pesos, pues no nos van a comprar. Entonces, es un juego entre tener una C suficientemente grande y tener una C suficientemente pequeña. Por un lado, para que nos compren y por otro lado, para poder cubrir los gastos del seguro. Si ya llevaron la materia de investigación de operaciones, ya estarán familiarizados con esto. Se trata de encontrar una prima óptima que permita esto, ¿de acuerdo? Una especie de problema de optimización ahora en términos de encontrar la prima. Bueno, todo esto es extra, no vamos a tomar al modelo de Kramer y Lumberg, ni vamos a hacer más del cálculo de la ruina. Es algo que van a ver ustedes en su clase de teoría de riesgo. Teoría de riesgo naturalmente es la clase que sigue de procesos estocásticos. Es casi como una clase de probabilidad 4, así como esta es una especie de probabilidad 3. Entonces, ya terminando esta, podrían irse directo a teoría de riesgo y van a ver cosas de este estilo, cálculo de primas y otros tipos de cosas que tienen que ver con seguros. Es una prueba 4, pero enfocada casi enteramente a cosas de seguros. Casi, ¿vale? Entonces, bueno, pues toda la clase de hoy es material extra para que vean una de las aplicaciones más importantes que tiene el proceso Poisson compuesto, que es este modelo de Kramer-Lumberg. La siguiente semana y en las siguientes clases vamos a estar trabajando con ejemplos y ejercicios de la guía. Entonces, la siguiente semana tiene que ya estar listas todas sus dudas para que charlen con Memo de ello. Mañana probablemente la mitad de la clase sea eso, sobre dudas de la guía de ejercicios. Entonces, tenganlas listas para que trabajen con ello y ya dejar alguna fecha para examen establecida. Les dejaré una encuesta hoy o mañana para que el fin de semana terminen de ponerla y decidan una fecha. Nos quedan 3 semanas de clases. Sí, 3 semanas de clases. La parte del capítulo 4 es muy corta. La vamos a ver más o menos en una semana. Que yo creo que esa semana tomaré los 3 días de clase para ver el tema completo. Martingalas y movimiento browniano. Es algo realmente corto. Si no nos alcanza una semana, 4 clases serán más que suficientes. Entonces tenemos buen tiempo para llevar a cabo ese examen, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo ese capítulo y esa evaluación. Entonces, les dejo la encuesta para ver si la siguiente semana hacemos examen. Digo, tal vez también la guía estará más corta. Sí, la guía del último capítulo es bastante corta. Creo que son 4 ejercicios de martingalas y no, como 10 ejercicios de martingalas y 5 de movimiento browniano. Pero los de martingalas son
son muy sencillos. Entonces, a lo más lleva sus 15 ejercicios, tal vez hasta menos. Y eso sería todo. ¿Vale? Pues entonces les dejo la encuesta y vayan pensando en eso, porque creo que lo óptimo sería que tuviéramos examen el próximo viernes, el viernes 27, que sería un buen momento para hacer el examen de proceso Poisson. Espero no les esté costando mucho trabajo. Según yo, este es el parcial más fácil de los 4 parciales del curso. Si ya sacaron el de cadenas, si ya sacaron el segundo de cadenas de Markov, ya este parcial debe ser algo bastante sencillo. Yo sé que hay unos ejercicios en la guía que están pesados. Todos los que tienen asterisco no se preocupen tanto por ellos. Y si están entendiendo todo lo que se hace en los ejercicios de las ayudantías, con eso es más que suficiente para que saquen el examen, ¿ok? Entonces, ese es un consejo. Trabajen en los ejercicios que se realizan en las ayudantías y con eso no tendrán ningún inconveniente para, para el examen. Un hint para el 18, déjame ver cuál es ese. Guías de ejercicios, aquí está. Ah, el 18, sí. Este es muy similar al 15, que te había dicho que los iban a ver en clase. De hecho, mañana van a ver el planteamiento de este ejercicio con Memo, ¿vale? Entonces, mañana van a charlar un poquito sobre este ejercicio, el número 18, digamos, ya para plantear cómo se verían estos cálculos y qué es lo que tendrían que hacer. Entonces, este y el 15 son más o menos lo mismo, pero van a estar trabajando ahí con Memo al respecto, ¿vale? Órale, pues. Del proceso Poisson no homogéneo, esto también se los digo para que se tranquilicen algunos, eh, en el examen les pediré ejercicios tipo el 14, casi exclusivamente ejercicios como el 14. Entonces, si manejan el ejercicio 14, que se hizo uno muy parecido aquí en clase con Memo, ya tienen todo lo necesario para sacar al no homogéneo, ¿ok? Es todo lo que les pido que logren. El ejercicio 15 y el ejercicio 18 son ejercicios más pesados del Poisson no homogéneo, que pues les ayuda a entenderlo un poco mejor, a llevarse más material, pero yo a lo más les voy a pedir algo del nivel del ejercicio 14 en el examen. Sale, pues bueno, terminamos la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Mañana ven ese ejercicio con Memo, lo plantean al menos. Y que descansen, que tengan buen fin de semana.